Nero Wolf y el robo al Banco Estatal. Estaba en medio de mi segunda taza de café ese jueves por la mañana, cuando Fritz apareció en la puerta de la oficina, con aspecto de que alguien le había dicho que la temporada de juevas de sábado se había cancelado permanentemente. Archie. El señor Wolf decía Werther en la planta, inmediatamente. Eso me llamó la atención. El horario de Nero Wolf es rígido como una viga de acero, y su sesión matutina de 2 horas con las orquídeas, de 9 a 1, sin excepciones, es sagrada. En los 14 años que llevo trabajando para él, puedo contar con los dedos de una mano las veces que me ha llamado a subir en esas horas. ¿Dijo por qué? No. Pero el inspector Kramer está con él. Dejé mi taza y me dirigí al ascensor. Encontrar a Kramer en las plantas fue como encontrar un toro en un invernadero, equivocado en todos los sentidos y con un final fatal garantizado. El aire cálido y húmedo me golpeó al subir al 4º piso. A través de las mamparas de cristal, pude verlos en la sala tropical, Wolf con su bata amarilla, imponente entre las catlías, y Kramer con aspecto de preferir estar en cualquier otro lugar del mundo. Su puro estaba apagado, lo que demostraba una notable moderación. ¿Me mandaste llamar? Dije. Wolf se giró. Su expresión me hizo un nudo en el estómago. Tenía los labios tan apretados que prácticamente habían desaparecido. Archie. ¿Has leído el Times de esta mañana? Solo la sección de deportes hasta ahora. Los Yankees. Pufia. Mira la portada. Kramer me ofreció un periódico doblado. El titular ocupaba 3 columnas. Robo a un banco estatal sorprende. A Wall Street, 18 millones de dólares desaparecen. Leí el artículo por encima. Era a las 3:47 de la tarde. Alguien salió del State Bank of New York con 18 millones de dólares, sin alarmas, sin cerraduras rotas, ni rastro de cómo lo hicieron. La bóveda había sido sellada a las 3:30 y revisada por 2 gerentes. Cuando la abrieron esta mañana para que la recogieran los Brinks, estaba vacía, salvo por algunos recibos de depósito y un puñado de monedas. Impresionante, dije. Pero, ¿desde cuándo nos importa? Lee el tercer párrafo, dijo Wolf. Lo encontré. Arqué las cejas. Louis Hewitt. Sí, el mayor accionista individual del banco. Ya ha llamado 2 veces esta mañana. Louis Hewitt era uno de los pocos hombres en Nueva York cuyas llamadas Wolf contestaba. Compartían una obsesión por las orquídeas que rozaba lo religioso. Hewitt incluso le había regalado a Wolf unos ejemplares raros que ahora florecían en la habitación contigua. «¿Quiere contratar?» insiste en ello. El tono de Wolf sugería que Hewitt bien podría estar insistiendo en que empezara a correr maratones. Afirma que la junta directiva del banco se prepara para convertirlo en chivo expiatorio. Algo sobre inspecciones irregulares y fallos de supervisión. Kramer finalmente habló. La postura del departamento es simple. No necesitamos ninguna interferencia de... Tienes 18 millones de razones para necesitar ayuda, espetó Wolf. ¿Cuántos hombres tienes? 40. El FBI enviará más. Ya en 17 horas. Que han logrado 40 hombres. Kramer se puso rojo. Se estamos siguiendo varias pistas. Bah. Estás persiguiendo a tus propios perseguidores. Wolf se volvió hacia mí. Archie, el señor Hewitt estará aquí a las 11:30. Mientras tanto, ve a ese banco. Míralo todo. Habla con todos. Quiero saber cómo se esfuman 18 millones de dólares. La escena está celada, protestó Kramer. Entonces, ábrelo. La voz de Wolf parecía helar helio. Llamo al alcalde y le explico cómo los más distinguidos de la ciudad están obstruyendo la investigación del robo más audaz del siglo.
Kramer sabía cuándo lo habían vencido. Sacó una tarjeta y garabateó. Esto te permitirá pasar a los uniformados. Pero Goodwin, si alteras alguna prueba, seré tan gentil como un cordero, promete. Mientras regresaba al ascensor, oye a Wolf decirle a Kramer: puedes irte, tengo trabajo que hacer. Ni hablar, si te haces cargo de este caso. No, he cogido nada. Estoy considerando la petición del señor Hewitt. Cuando tome una decisión, te informaré. Theodore, la Miltonia vexillaria necesita un trasplante. Los dejé allí. Kramer furioso como una ola a presión. Y Wolf, ignorándolo deliberadamente, mientras hablaba del cultivo de orquídeas con Theodore Horseman, iba a hacer ese tipo de caso. 20 minutos después, iba en taxi rumbo al centro, preguntándome cómo alguien hace desaparecer 18 millones de dólares de una bóveda cerrada a plena luz del día. Y lo que es más importante, me preguntaba por qué Nero Wolfe, quien no dejaría su casa de piedra rojiza, ni por nada menos que una bomba atómica, se lo tomaba tan a pecho. El Banco Estatal de Nueva York estaba a punto de enterarse de lo sucedido, cuando alguien interrumpió la rutina matutina del jueves de Nero Wolfe. No les iba a gustar. El Banco Estatal de Nueva York se alzaba en la esquina de Wall y William como un sapo de granito, todo colomas y cornisas, con esa imponente arquitectura que susurraba: su dinero está seguro aquí, a 3 generaciones de depositantes. Hoy ese susurro se había convertido en un grito. El lugar estaba a reventar de policías, federales y periodistas. Le enseñé la tarjeta de Kramer al agente de policía que atendía la puerta y me hicieron señas para que pasara al caos organizado. La planta principal parecía un plató de cine, todo de mármol, accesorios de latón que te dejaban ver la cara y suficiente caoba como para construir un yate. También había unos 30 investigadores intentando aparentar importancia. Encontré al oficial a cargo, un teniente llamado Rowcliffe, con quien ya me había topado. Tenía todo el encanto de una auditoría fiscal. Goodwin, hoy que podrías aparecer. Kramer dice que tengo que cooperar. No te esfuerces por mí. Solo indíqueme dónde está la bóveda. Me condujo por un lado, into de pasillos, hasta un montacargas que parecía de museo. La bóveda está en el subsuelo, 2 niveles más abajo. Solo hay una entrada y salida, y es a través de 3 controles de seguridad separados. ¿Cuántas personas tienen acceso? Acceso total, 4. El presidente del banco, Samuel Kerr, el jefe de seguridad, Marcus Vogel, y los 2 administradores de la bóveda, Dennis Orville y Peter Mays. Es un club bastante pequeño. Tiene que serlo. Esa bóveda contiene más que solo efectivo. Cajas de seguridad para la mitad de las empresas de Fortune 500. Bonos al portador. Certificados de oro. Cosas que no existen oficialmente. ¿Sabes a qué me refiero? El ascensor se detuvo con un crujido. El subsótano era un mundo aparte. Nada de mármol ni caoba, solo paredes de hormigón y luces fluorescentes que hacían que todos parecieran maredos. Cruzamos 2 puertas de acero con cerraduras electrónicas antes de llegar a la antecámara de la bóveda. Aquí es donde Orville y Mays hicieron su última comprobación a las 3:30, dijo Rowcliffe. Ambos confirmaron que los carros de efectivo estaban dentro, sellados y contados. 18 millones en billetes de 100, listos para que la Reserva Federal los recogiera esta mañana. La puerta de la bóveda era una obra maestra, 1 metro de acero endurecido con una cerradura de combinación digna de un museo. Actualmente estaba abierta, revelando un espacio del tamaño de la oficina de Wolfe, pero con menos personalidad. Estantes de acero cubrían las paredes. En el centro, 6 carritos de compra vacíos parecían carritos de supermercado abandonados.
No hay señales de entrada forzada, continuó Rowcliffe. La cerradura temporizada se activó a las 4 de la tarde, como estaba programado. Cuando la abrieron a las 7 a punto coma, el dinero había desaparecido. Simplemente desaparecido. Recorrí el perímetro, buscando nada en particular y todo en general. ¿Qué hay de las grabaciones de seguridad? Eso es lo más gracioso. El sistema se cayó a las 3:45. Dijeron que había una subida de tensión. El generador de emergencia también falló. Para cuando lo pusieron en marcha de nuevo a las 4:30, lo que hubiera pasado ya había pasado. Conveniente. Sí, eso es lo que pensábamos. Pero la empresa de seguridad jura que fue una avería legítima. Están enviando técnicos a... Señor Goodwin. Migré. Una mujer estaba en la puerta. 30 y tantos, con traje elegante y expresión aún más aguda. Tenía el tipo de rostro que ha visto demasiadas hojas de cálculo y poca luz solar. Soy Janet Kerr, vicepresidenta ejecutiva y hija del presidente. Entiendo que representa los intereses del señor Hewitt. Las noticias viajan rápido. En este edificio se viaja a la velocidad de la luz. ¿Podría hablar con usted en privado? Rowcliffe empezó a protestar, pero yo ya la seguía. Me condujo a una pequeña sala de conferencias y cerró la puerta. Seré directo, señor Goodwin. Este banco lleva 87 años en pie. Sobrevivimos a la depresión, 2 guerras y la crisis de 2008. Esto no nos hundirá. Admirable. Pero alguien se llevó 18 millones de tus dólares. Nuestra investigación sugiere que fue un trabajo interno. El momento, el fallo de seguridad, la falta de pruebas físicas, todo apunta a alguien con un profundo conocimiento de nuestros procedimientos. ¿Tienes a alguien en mente? Dudó un momento y luego sacó una carpeta de su maletín. Dennis Orville presentó su renuncia hace 2 semanas. Se suponía que trabajaría hasta fin de mes. Pero ahora, ¿crees que lo organizó como un bono de jubilación? Se nos acudiría. Lleva 23 años trabajando aquí. Nunca se ha quejado. Nunca ha bajado por enfermedad. Es un empleado ejemplar. Pero el mes pasado, a su esposa le diagnosticaron cáncer de páncreas. Etapa 4. Solo con los tratamientos estarían en la ruina. La gente desesperada hace cosas desesperadas. ¿Dónde está ahora? Es el problema. No vino esta mañana. No contesta el teléfono. Enviamos seguridad a su apartamento. Y no había nadie. Tomé nota. ¿Y qué de la otra administradora de la bóveda? Mays. Peter lleva 6 años con nosotros. Joven, ambicioso, comprometido. Está devastado por esto. Se culpa por no haber aprovechado lo que fuera que había que aprovechar. Necesito hablar con ambos. Y con tu padre. Y con tu padre. Y con el jefe de seguridad. Claro. Pido. Señor Goodwin. Hay algo más. Se inclinó hacia adelante y bajó la voz. No se trataba solo de dinero. Acudieron a algunas de nuestras cajas de seguridad. Cajas muy específicas. Cajas de clientes que valoran su privacidad por encima de todo. ¿Qué clientes? No lo sé. Pero, si faltan ciertos documentos, 18 millones parecerán caldería comparados con las demandas que enfrentaremos. Antes de poder responder, mi teléfono vibró. El número de Fritz. ¿Sí? Archie, el señor Wolf solicita tu regreso inmediato. El señor Hewitt llegó temprano y hay otro visitante que se niega a irse. OMs. Un tal Dennis Orville. Dice saber quién robó el dinero. Miré a Janet Kerr. Parece que el encargado de tu bóveda desaparecido acaba de aparecer en casa de Nero Wolf. Su rostro experimentó varios cambios de color interesantes. Es imposible. Seguridad está vigilando su apartamento. Habrían visto. Señora, según mi experiencia.
Cuando alguien quiere desaparecer en Nueva York, desaparece. Y cuando quiere que lo encuentren, se presenta en la calle 35 Este. Me puse de pie. Estaré en contacto. Al salir del banco, no pude evitar la sensación de que todos estábamos viendo esto al revés. 18 millones de dólares no desaparecen así como así. Van a algún lado, por alguna razón. Y si Dennis Orville sabía quién se los había llevado, ¿por qué estaba sentado en la oficina de Wolf, en lugar de en una comisaría? El taxi de vuelta me dio tiempo para pensar, pero no encontré respuestas, solo preguntas que se multiplicaban, como las orquídeas de Wolf. Para cuando crucé la puerta de la casa de piedra rojiza, presentía que este caso se iba a complicar mucho más. Yo tenía razón. La oficina estaba más llena que en meses. Louis Hewitt estaba sentado en el sillón rojo de cuero, con el aspecto de alguien que acaba de descubrir que su preciada colección de orquídeas tenía raíces podridas. Frente a él, en una de las sillas amarillas, había un hombre delgado con la tez grisácea de alguien que ha pasado demasiados años bajo luces fluorescentes. Supuse que sería Dennis Orville. El inspector Kramer se había apropiado del otro sillón amarillo, y el sargento Stebbins estaba de pie junto a la puerta como un indio de tabaquería con placa. Wolf estaba detrás de su escritorio, luciendo tan alegre como un vegetariano en una barbacoa. Archie, informe. Se lo expliqué sin rodeos. La distribución del banco, las medidas de seguridad, el oportuno corte de luz y la indirecta de Janet Kerr sobre las cajas de seguridad comprometidas. Cuando mencioné esto último, Orville se estremeció como si le hubieran clavado un alfiler. Satisfactorio, dijo Wolf, lo cual, viniendo de él, era prácticamente un desfile. Se giró hacia Orville. Señor, usted dijo que sabe quién se llevó el dinero. Proceda. Orville miró a su alrededor como si buscara salidas. Primero, necesito protección. Inmunidad. Esta gente no juega. Señor Orville, interrumpió Kramer, podría enfrentarse a cargos por hurto, Mayer. No tiene derecho a dictar. Yo no cogí el dinero. La voz de Orville se quebró. Pero sé quién lo hizo, y si descubren que estoy hablando, estoy muerto. Mi esposa se está muriendo, inspector. No puedo dejarla sola. Wolf entrecerró los ojos. Señor Kramer, este hombre acudió a mí voluntariamente. Usted le das protección. Razonable, o te vas de mi casa. No permitiré que se intimide a los testigos en mi oficina. El duelo de miradas duró unos 10 segundos antes de que Kramer parpadeara. Bien. Stebbins, llama al centro. Busca un destacamento de protección para el señor y la señora Orville. Ahora, dijo Wolf. El robo empieza por el principio. Orville respiró temblorosamente. Hace 2 meses, Marcus Vogel, el jefe de seguridad, me hizo una propuesta. Sabía del diagnóstico de Sarah y cuánto costarían los tratamientos. Dijo que había una manera de ganar dinero extra. Nada ilegal, prometió, solo saltándose algunas reglas. ¿Qué reglas? Registros de acceso. Quería que los alterara, que pareciera que ciertas personas habían accedido a sus cajas de seguridad cuando no lo habían hecho, o que no lo habían hecho cuando sí lo habían hecho. Al principio me negué, pero se encogió de hombros con impotencia. ¿Alguna vez has visto a alguien a quien amas morir poco a poco, sabiendo que el dinero podría darle tiempo? Continúa, dijo Wolf. Haz lo que me pidió. Cambié quizás una docena de entradas en 6 semanas. Me pagó 2,000 cada vez. En efectivo. Pensé que se trataba de ocultar activos. Tal vez evasión de impuestos. Ricos jugando con ricos. ¿Cuándo te diste cuenta de que era algo más? La semana pasada, Vogel me contactó con una solicitud diferente. Necesitaba que las cámaras de seguridad de la bóveda estuvieran desconectadas durante exactamente 45 minutos
el miércoles por la tarde. Dijo que era por mantenimiento, pero que el horario debía ser preciso, entre las 3:45 y las 4:30. Intercambié miradas con Wolf. Eso coincidió con el cronograma del apagón. Le dije que no podía hacerlo, que no era mi responsabilidad. Pero me dijo que ya estaba todo arreglado. Solo tenía que asegurarme de que Peter Mays y yo termináramos el recuento a las 3:30 y celáramos la bóveda. No te desvíes, no te demores. Fue muy específico al respecto. ¿Y usted cumplió? ¿Qué opción me quedaba? Estaba demasiado involucrado, pero juro que pensé que se trataba de las cajas, no del dinero. ¿Quién roba 18 millones en billetes de 100? No se pueden gastar, no se pueden mover fácilmente. Pesa más de 200 kilos. Hewitt habló por primera vez. Son casi 200,000 billetes. Se necesitaría un camión para moverlos. Osti varios hombres fuertes, con el equipo adecuado, dijo Wolf. Señor Orville, usted dijo que sabe quién se lo llevó. Ha nombrado a Vogel como organizador, pero él no se llevó las 400 libras en efectivo. No, Peter vi quién lo hizo. Orville metió la mano en su chaqueta y Stebbins se tensó. Tranquilo, sargento, apenas lo entiendo. Sacó una pequeña tableta. He estado paranoico desde que empezó esto. Compré esta cámara que se activa con el movimiento y funciona con pilas. La escondí en la rejilla de ventilación sobre mi escritorio el martes por la noche. Tiene vista al pasillo que lleva a la bóveda. ¿Grabaste el robo? Kramer casi se cae de la silla. No el robo en sí, pero grabé quién bailó. Durante el apagón, encendió la tableta y abrió un archivo de vídeo. La calidad no era muy buena, pero era suficiente. La hora marcaba las 3:51 de la tarde. El pasillo estaba iluminado solo por luces de emergencia, lo que proyectaba largas sombras. Y, dijo Orville, 3 hombres avanzaban por el pasillo, empujando lo que parecían carros de lavandería industrial. Vestían overoles de mantenimiento y gorras de béisbol, pero la cámara captó sus rostros durante unos segundos. No los reconozco, dijo Kramer. No lo harías, respondió Orville. No trabajan para el banco. Pero a este, posó el vídeo y señaló al hombre de enfrente. Lo he visto antes. Hace 2 semanas, Vogel me pidió que manipulara el registro de acceso de una caja de seguridad. Tenía curiosidad, así que revisé la tarjeta de firma. El nombre era falso, pero recordaba la cara. ¿Quién es él?, preguntó Wolf. No sé su verdadero nombre, pero sé dónde trabaja. Es seguridad privada de Coleman Industries. La sala quedó en silencio. Coleman Industries era una de esas empresas que lo metían todo: bienes raíces, transporte marítimo, contratos gubernamentales. El tipo de empresa, con abogados, que tenían abogados. ¿Estás segura?, preguntó Wolf. Lo vi acompañar personalmente a Robert Coleman a la bóveda hace 3 meses. Un depósito especial que requería la atención personal del director ejecutivo. Wolf se recostó, provocando un crujido ominoso en su silla. Señor Hewitt, ¿cuál es la relación de Coleman Industries con su banco? Hewitt parecía incómodo. Son un cliente importante. Varias cuentas grandes, una línea de crédito rotativa y otros servicios. Cajas de seguridad. Sí, varios. Nivel de alta seguridad. Señor Orville, dijo Wolf. Las cajas que Vogel le pidió que falsificara estaban registradas a nombre de Industrias Coleman. Al menos 3, quizás más, utilizando empresas fantasma. Wolf cerró los ojos. Al abrirlos pareció casi complacido. Inspector, le sugiero que obtenga órdenes judiciales para los registros financieros de Industrias Coleman de inmediato. Además, traiga a Marcus Vogel para interrogarlo. Use cualquier pretexto necesario,
pero deténgalo antes de que se dé cuenta de que el señor Orville ha aparecido. ¿Con qué fundamento? Conspiración, hurto-meyer y cualquier otro cargo que la fiscalía pueda conjurar. Los 18 millones no eran el objetivo, sino un camuflaje. Alguien necesitaba acceder a esas cajas de seguridad sin dejar rastro. ¿Qué mejor manera que organizar un robo espectacular que centrara toda la atención en el dinero desaparecido? Pero, ¿por qué llevarse el dinero?, pregunté. ¿Por qué no simplemente agarrar lo que querían de las cajas? ¿Por qué? Archie, una entrada inexplicable en la bóveda desencadenaría un inventario inmediato de las cajas. ¿Pero un robo de efectivo? Todos cuentan el dinero primero. Para cuando a alguien se le ocurre revisar las cajas, el rastro se pierde. Kramer ya estaba al teléfono, dando órdenes a grito. Hewitt parecía un poco menos abatido, pero Orville tenía aún más canas. «Señor Wolf», dijo en voz baja, «si Industrias Coleman está detrás de esto, estoy muerto». «Tienen abogados y dinero», dijo Wolf. «Yo tengo a Archie Goodwin y un cerebro funcional. Permanecerás aquí bajo mi protección hasta que se resuelva este asunto. Fritz preparará una habitación». «Eso es secuestro», señaló Stebbins. «Es hospitalidad», corrigió Wolf. «El señor Orville es mi invitado. Si decide irse, puede hacerlo. Si decide quedarse, necesitará una orden judicial para expulsarlo. ¿Tiene una?» Stebbins miró a Kramer, quien negó con la cabeza. «Entonces, está decidido. Archie, acompaña al inspector Kramer y al sargento Stebbins fuera. Señor Hewitt, por favor, quédese. Tenemos detalles que discutir sobre la relación de su banco con Industrias Coleman. Señor Orville, Fritz lo acompañará a su habitación. Será cómoda». Mientras conducía a los policías hacia la puerta, Kramer se giró. «Wolf, si te equivocas en esto». «No me equivoco. El dinero es secundario. Averigua qué había en esas cajas y descubrirás tu motivo. Buen día». Afuera, Kramer encendió su puro con una eficiencia brutal. «Más le vale a tu jefe saber lo que hace. Goodwin, Industrias Coleman no es una empresa cualquiera. Tienen conexiones hasta Washington». «Con más razón hay que darse prisa», dije, «antes de que esos contactos empiecen a hacer llamadas». Gruñó y se dirigió a su coche, mientras los veía alejarse. Me pregunté qué podría valer la pena. Arriesgar 18 millones de dólares para ocultar. Fuera lo que fuese que hubiera en esas cajas, alguien se había esforzado muchísimo para asegurarse de que nadie lo buscara. Pero no contaban con Nero Wolf, ni con el marido de una mujer moribunda, con una cámara oculta y sin nada que perder. Volví adentro y encontré a Wolf enfrascado en una conversación con Hewitt sobre la historia bancaria de Coleman Industries. Iba a ser un día largo, y solo era la 1. En algún lugar de Manhattan, Marcus Vogel probablemente estaba consultando los horarios de los vuelos, y en otro lugar, Robert Coleman estaba a punto de recibir una pésima noticia sobre su crimen perfecto. El juego, como dicen, ya estaba en marcha. A las 3, la casa de piedra rojiza se había convertido en una sala de operaciones. Wolf me había enviado 2 veces, una para sacar a Peter Mays de su apartamento, donde se automedicaba con bourbon, y otra para recoger una caja de documentos bancarios del abogado personal de Hewitt. Saul Panzer había llamado para decir que no estaba disponible, ocupado con un caso en Boston, lo que significaba que volábamos sin nuestro mejor agente. Mays estaba sentado en la oficina, con aspecto de haber envejecido 5 años de la noche a la mañana. Tenía unos 30 años, con el tipo de rostro ansioso que probablemente le permitió ascender demasiado rápido. Ahora, ese rostro estaba hinchado y con los ojos enrojecidos. «Le conté todo a la policía», dijo por tercera vez. «Dennis y yo cerramos la bóveda a las 3:30. El dinero estaba allí».
Eso es todo lo que sé. Señor Mays, dijo Wolf con paciencia, no me interesa lo que le ha contado a la policía. Me interesa lo que no les ha contado. Ha trabajado con el señor Orville durante 6 años. ¿Ha notado algún cambio en su comportamiento últimamente? Parecía preocupado por su esposa. Todos sabíamos del cáncer. El banco inició una colecta. No es eso. Su comportamiento profesional. Se reunía con gente fuera de sus funciones habituales. Se quedaba hasta tarde, llegaba temprano. Mays se removió, incómodo. Hubo algo. Es como un mes. Lo vi en el comedor ejecutivo con Marcus Vogel. Parecían tener una conversación intensa. ¿Por qué fue eso inusual? La seguridad y la gestión de bóvedas no se llevan bien socialmente. Son mundos distintos. Y Dennis nunca usó el comedor ejecutivo. Se refugiaba en una bolsa de papel, como el resto de los empleados. Sonó el timbre. Fui a abrirme y encontré con el inspector Kramer, que parecía haber tragado un puerco espín. Tenemos un problema, anunció. Abrían 2 pasos a empujones, en la oficina. No se molestó en decirme palabras amables. Marcus Vogel ha muerto. Incluso Wolf parpadeó al oír eso. ¿Cuándo? Entre la medianoche y las 6 de esta mañana. Un vecino se quejó de un olor desagradable. Vogel estaba en su bañera con las muñecas cortadas. Hay una nota donde confiesa el robo. Fui. Déjame adivinar. Escrito. ¿Cómo? Sí. Lo escribí en su ordenador, lo imprimí y lo firmé. Muy limpio, muy práctico. Wolf apretó los labios. Ya. Naturalmente, con esto termina su investigación. Los altos mandos quieren darlo por cerrado. Vogel actuó solo, se sintió culpable y optó por la cobardía. Caso resuelto. Sigamos adelante. ¡Qué absurdo! Un jefe de seguridad no puede vaciar una bóveda solo. ¿Dónde está el dinero? La nota dice que lo trasladó a un almacén. Estamos revisando sus registros para ver si hay contratos de alquiler. No encontrará nada, señor Kramer. Seguramente hasta usted puede ver que esto es un teatro. Vogel fue asesinado para brindarle una solución clara que proteja a los verdaderos culpables. El puro de Kramer se había apagado. No se molestó en volver a encenderlo. Lo sé. Tú lo sabes. Pero el comisionado está recibiendo llamadas de gente muy importante que sugiere que resolvamos esto rápida y discretamente. El banco quiere cerrar el caso. La aseguradora quiere a alguien a quien culpar. Y ahora tienen a ambos. ¿Qué pasa con Coleman Industries? ¿Y qué hay de ellos? Sus abogados llegaron a la plaza de policía, en menos de 1 hora tras solicitar la orden judicial. Han presentado medidas cautelares, denunciado acoso y amenazado con demandar a la ciudad por difamación. Sin Vogel vivo para implicarlos, no tenemos nada. El timbre volvió a sonar. Esto se estaba convirtiendo en un desfile. Encontré a un mensajero con un sobremarcado como personal y confidencial, Nero Wolf. De vuelta en la oficina, Wolf lo abrió y leyó, con el rostro ensombrecido con cada línea. Sin decir palabra, me lo entregó. Señor Wolf, su reputación lo preside, al igual que su terquedad. El asunto del Banco Estatal se ha resuelto. El culpable ha sido identificado y ha comparecido ante la justicia. Cualquier investigación adicional sería imprudente e improductiva. Si persiste, considere lo siguiente. La esposa del señor Orville recibe sus tratamientos en el Hospital Presbiteriano de Colombia. Una generosa donación anónima le ha garantizado la mejor atención posible por el resto de su vida. Esta donación está sujeta al silencio de su esposo y a su inmediata retirada de este asunto. Confiamos, aunque usted tomará la decisión prudente. Un amigo. Chantagué, dije, vestido bonito, pero chantagué al fin y al cabo. Pura, dijo Wolf, es una correa,
ofrecen perdonarla la vida a la esposa de Orville si nos mantenemos firmes como perras obedientes. Kramer leyó la carta y maldijo. Esto es manipulación de testigos, obstrucción a la justicia. Pruébalo, dijo Wolf. La carta no está firmada, es imposible rastrearla. La donación, sin duda, provino de una fundación benéfica sin ninguna conexión aparente con Coleman Industries. Han pensado en todo. ¿Y qué hacemos?, preguntó Mays. Se había puesto aún más pálido, si es que eso era posible. Wolf guardó silencio durante un minuto entero. Cuando habló, su voz era peligrosamente baja. Archie, trae al señor Orville. Lo fui a buscar a la habitación de invitados. Se veía mejor después de comer y descansar, pero la carta lo cambió todo. Le temblaban las manos al leerla. ¿Dejarán vivir a Sarah?, susurró. Si desapareces y abandono el caso, sí, esa parece ser la oferta. Entonces lo haré. Me iré de la ciudad esta noche. Puedes decirles a todos que yo no hará nada de eso. El tono de Wolf podría haber congelado la lava. Siéntese, señor. Todos, siéntese y escuchen. Inspector, usted también. Nos sentamos. Hace 4 días, comenzó Wolf. Alguien orquestó el robo de 18 millones de dólares de una de las bóvedas más seguras de Nueva York. No fue un crimen de oportunidad ni pasión. Fue una operación militar, planeada durante meses y ejecutada con precisión. El dinero se tomó no como un fin, sino como un medio, una cortina de humo para ocultar el verdadero objetivo. El señor Orville nos ha mostrado a 3 hombres entrando en la bóveda durante el supuesto corte de electricidad. Uno de ellos ha sido identificado como miembro del equipo de seguridad de Coleman Industries. Esto sugiere una implicación corporativa al más alto nivel. Pero las corporaciones no se cortan las venas ni escriben notas de suicidio. Eso requiere un tipo de criminal completamente distinto. Se volvió hacia Kramer. Inspector, ¿qué sabemos de los movimientos de Vogel ayer? Salió del trabajo a las 5:30, hora normal. Paró en un bar en Lexington. La tarjeta de crédito indicaba 2 bebidas. Llegó a casa a las 7. Pidió comida china a las 8. El repartidor lo confirmó. Después de eso, nada hasta que encontraron el cuerpo. La seguridad de su casa, deshabilitado desde dentro a las 23:47 horas. Ahí está su ventana de asesinato. Señor Mays, durante su tiempo en el banco, ¿mencionó Vogel alguna vez a Industrias Coleman? Mays asintió lentamente. Una vez, quizás hace 6 meses, se quejaba de sus requisitos de seguridad. Dijo que actuaban como si fueran los dueños del lugar. Quizás sí, en cierto sentido. Señor Hewitt, ¿qué porcentaje de los préstamos comerciales de su banco está vinculado a Coleman Industries? Hewitt había guardado silencio, pero ahora se movió. Directamente, quizás un 15%. Indirectamente, a través de filiales y sociedades, podría llegar hasta el 30%. Influencia suficiente para asegurar la cooperación, o al menos el silencio. Wolfe tenía los ojos cerrados. El patrón emerge. Coleman Industries usa su banco no solo para negocios legítimos, sino para almacenar objetos que prefieren mantener fuera del escrutinio regulatorio. Documentos, quizás. Registros de transacciones que es mejor no examinar. Entonces algo cambia. Una investigación federal, un denunciante, la curiosidad de un rival. Los objetos deben desaparecer sin dejar rastro. Pero simplemente eliminarlos dejaría un rastro, dije, comprendiendo. Registros de acceso, grabaciones de seguridad, testigos. Precisamente. Así que inventan un crimen más para ocultar el menor. 18 millones desaparecen, y en medio del caos, ¿quién se da cuenta si se han vaciado algunas cajas de seguridad?
sobre todo si los registros de acceso muestran que nunca se abrieron. Y es brillante, admitió Kramer a regañadientes. Malvado pero brillante. Lo habría sido de no ser por la cámara y la conciencia del señor Orville. Ahora están improvisando. El asesinato de Vogel, esta carta, los intentos de cerrar la investigación. Están reaccionando en lugar de planificar, lo que significa que son vulnerables. Sonó el teléfono. Contesté y oí la voz de Lon Cohen. Archie, prende el canal 4. Ahora mismo. Encendí el televisor. Un banner de noticias de última hora se desplazaba en la parte inferior. El FBI Alana, la sede de Industrias Coleman. El reportero estaba sin aliento de la emoción. Agentes federales entraron al edificio hace 20 minutos con órdenes judiciales celadas. Fuentes indican que esto está relacionado con una investigación en curso sobre lavado de dinero y crimen organizado. Robert Coleman fue visto siendo escoltado a un vehículo federal esposado. Bueno, dije. Esa es una manera de resolver un caso. Pero Wolf no estaba contento. Su ceño se había profundizado hasta alcanzar proporciones casi geológicas. Demasiado conveniente. Demasiado rápido. La investigación federal debe haber estado en marcha durante meses, y aún así eligen hoy para atacar, horas después de la muerte de Vogel. Quizá alguien les avisó, sugirió Kramer. Usted tal vez, dijo Wolf lentamente. Alguien quería eliminar Industrias Coleman, y nos usó para justificarlo. Nos han manipulado, caballeros. La pregunta es, ¿quién? El timbre volvió a sonar. Este paso iba a dejar un rastro en la alfombra. Esta vez era una mujer, de unos 40 y tantos años, con traje caro y maletas aún más caras. Parecía haber salido de una sala de juntas y haber entrado en una pesadilla. Necesito ver a Nero Wolf. Ahora mismo. Se trata del robo al banco y de Robert Coleman. Me llamo Victoria Nash. Hasta hace una hora era directora financiera de Coleman Industries. Sé dónde están los 18 millones. Y sé quién mató realmente a Marcos Vogel. La miré allí de pie, con su equipaje de diseño y sus ojos desesperados. Y tuve la sensación de que nuestro equipaje acababa de tomar otro giro brusco hacia territorio desconocido. País, dije. El señor Wolf seguro que querrá oír esto. Victoria Nash estaba sentada en el sillón de cuero rojo, como si estuviera testificando ante el Congreso, con la espalda recta, las manos juntas y cada palabra mesurada. Había rechazado el café que le ofreció Fritz, pero aceptó un brandy, lo cual me reveló algo sobre su estado de ánimo. Llevo 7 años como directora financiera de Coleman, comenzó. He visto cosas que me preocupaban, pero me decía a mí misma que solo se trataba de prácticas comerciales agresivas. Entonces, hace 3 meses, Robert empezó a transferir activos, silenciosamente, en secreto, incluso de mí. ¿Qué tipo de activos?, preguntó Wolf. Todo líquido. Estaba convirtiendo sus tenencias en efectivo, bonos al portador, instrumentos no rastreables. Cuando lo interrogué, dijo que era para una adquisición importante, pero no hubo adquisición, no hubo registros ante la SEC, nada. ¿Sospechaste que se estaba preparando para huir? Sospeché que se preparaba para la guerra. Robert Coleman no huye de nada, pero alguien tenía influencia sobre él, una verdadera influencia. Kramer se inclinó hacia adelante. ¿Qué tipo de influencia? Nash tomó un sorbo de brandy. Hace 6 meses, Coleman Industries presentó una oferta para un contrato del Departamento de Defensa. Trabajo clasificado. No lo conseguimos, pero durante el proceso, Robert obtuvo ciertos documentos. No me preguntes cómo. No lo sé ni quería saberlo, pero los tenía. Espionaje industrial, dije. Peor aún. Los documentos aparentemente contenían información sobre movimientos de tropas, instalaciones de defensa,
cosas que, en malas manos, podrían comprometer la seguridad nacional. Robert pensó que podría usarlos para garantizar futuros contratos. Sin embargo, alguien lo descubrió. Los ojos de Wolf brillaron. Chantaje. Exactamente. Querían dinero. Por supuesto. Pero también algo más. Acceso a nuestras relaciones bancarias. En concreto, la capacidad de mover grandes sumas sin escrutinio. A través del Banco Estatal de Nueva York. Entre otros. Pero State Bank era el principal vehículo. Teníamos acuerdos especiales allí. Transferencias rápidas, documentación mínima. El tipo de servicios que ponen nerviosos a los abogados y hacen que los oficiales de cumplimiento renuncien. Háblame de Marcus Vogel, dijo Wolf. La compostura de Nash se quebró un poco. Marcus era el hombre de Robert. Dentro del banco. Ex-militar. Completamente leal. Robert lo puso allí hace 3 años para garantizar la protección de nuestros intereses. ¿Protegido de quién? Competidores. Reguladores. Cualquiera que pueda hacer preguntas incómodas sobre ciertas transacciones. Sin embargo, alguien lo asesinó. ¿Por qué sabía demasiado? Cuando desaparecieron los 18 millones, Robert se puso furioso. Llamó a Vogel y le exigió respuestas. Vogel juró que no los había cogido, que alguien había usado sus protocolos de seguridad en su contra. Robert no le creyó. ¿Él ordenó el asesinato? No, Nash terminó su brandy. Robert es violento, pero no estúpido. Matar a Vogel solo llamaría más la atención. Alguien más lo hizo. Alguien que quería atar cabos sueltos y dirigir la investigación hacia Industrias Coleman. Sonó el timbre. Empezaba a odiar ese sonido. Si hay otro testigo sorpresa, mi júbilo. Pero no era un testigo. Era el sargento Stebbins, con 2 alguaciles federales. Necesitamos a la señora Nash, dijo Stebbins. El FBI la quiere como testigo esencial. Solito la custodia preventiva, dijo Nash rápidamente. Señor Wolf, testificaré todo lo que sé, pero necesito protección. Quien mató a Vogel no dudará en volver a matar. ¿Estás más seguro con los federales?, insistió Stebbins. ¿De verdad? El FBI alana Industrias Coleman, horas después de la muerte de Vogel. Alguien dentro de las fuerzas del orden está moviendo sus hilos. Me arriesgaré. Wolf se movió, lo que para él era como si cualquiera se subiera a un escritorio. Sargento, la señora Nash tiene razón. El momento de la redada federal es sospechoso. Permanece aquí como mi cliente hasta que esté seguro de su seguridad. No puedes. Sí, puedo. A menos que tengas una orden de arresto. Los alguaciles se miraron. Uno se encogió de hombros. No está arrestada, todavía. Pero esto es obstrucción. Esto es prudencia. Buenos días, caballeros. Después de que se marcharon, entre amenazas y citaciones, Wolfe se volvió hacia Nash. Señora, dice que sabe dónde están los 18 millones. Explíqueme. No sé la ubicación física, pero sé que nunca salió del banco. Eso llamó la atención de todos. Imposible, dijo Kramer. Registremos cada centímetro de ese lugar. ¿Has revisado los sistemas electrónicos, las computadoras que manejan las transferencias bancarias? ¿Qué estás sugiriendo? Nash sacó una tableta de su bolso. Todavía tengo acceso a algunos sistemas Coleman. Aún no lo han revocado todo. Mira esto. Nos mostró una serie de registros de transacciones. Las 3:45 de la tarde del miércoles, justo cuando se fue la luz. ¿Ven estas entradas? 18 transferencias separadas, de 1 millón cada una, de la cuenta de entrega de efectivo de la Reserva Federal a una cuenta de haberes. Las transferencias se revirtieron a las 4:30, cuando se restableció la luz. ¿Y entonces?, pregunté.
Así que, durante 45 minutos, el dinero existió en formato electrónico, no en efectivo físico, sino en moneda digital. Alguien podría haberlo movido a cualquier parte del mundo durante ese lapso. Wolf cerró los ojos. El dinero en efectivo de la bóveda nunca fue robado. Se convirtió en fondos electrónicos, se transfirió y luego se revirtió la transacción original para que pareciera que el dinero físico había desaparecido. Pero la bóveda estaba vacía, protestó Mays. ¿De verdad? Wolf abrió los ojos de golpe. ¿O era eso lo que se suponía que debía ver? Inspector, ¿quién contó el dinero el miércoles por la tarde? Orville y Mays verificaron 18 millones en bolsas seladas. ¿Y el jueves por la mañana? Los mismos. 2. Además de la seguridad del banco y la tripulación del Brink, encontraron bolsas vacías. Bolsas vacías que contenían... ¿Qué, señor Mays? Piénselo bien. Cuando contó el miércoles por la tarde, abrió las bolsas. Mays parecía enfermo. No, estaban selados. Celos de la Reserva Federal. Nunca los abrimos, solo verificamos el recuento en el manifiesto. Entonces, usted verificó que había bolsas que supuestamente contenían dinero, no que hubiera dinero en las bolsas. Pero eso significaría... Mays se detuvo, palideciendo. La entrega de Brinks. Alguien cambió el dinero real por bolsas vacías antes de que las contáramos. ¿Oíste?, dijo Wolfie en voz baja. Nunca hubo dinero. Toda la entrega fue un montaje. Inspector, le sugiero que investigue con mucho cuidado a la cuadrilla de Brinks del miércoles. Además, rastrie las transferencias electrónicas que identificó la señora Nash. Averigüe a dónde fue el dinero durante esos 45 minutos. Esto es una locura, murmuró Kramer. Dices que alguien falsificó una entrega de la Reserva Federal, creó transferencias electrónicas falsas, asesinó a un jefe de seguridad e incriminó a una de las corporaciones más grandes de la ciudad. ¿Quién tiene semejante influencia? Antes de que Wolf pudiera responder, mi teléfono vibró. Era Lon Cohen, otra vez. Archie, ¿estás sentado? Robert Coleman está muerto. Sufrió un infarto mientras estaba bajo custodia federal. Se desplomó durante el interrogatorio. Le comuniqué la noticia. La sala quedó en silencio. Ataque cardíaco, dijo Wolf. Qué conveniente. Señora Nash, el señor Coleman tiene antecedentes de problemas cardíacos. Corre maratones, dijo aturdida. Su último examen físico fue perfecto. Entonces tenemos la respuesta. Quien haya orquestado esto está eliminando a todos los que saben la verdad. Señor Orville, señora Nash, ambos corren peligro de muerte. ¿De quién?, preguntó Nash. ¿Quién pudo hacer todo esto? Wolf guardó silencio un buen rato. Cuando habló, su voz era sombría. Alguien con acceso a las fuerzas del orden federales. Alguien capaz de manipular los sistemas de seguridad de los bancos. Alguien capaz de orquestar asesinatos para que parecieran suicidios y ataques cardíacos. Inspector, no estamos tratando con delincuentes comunes. Esto es una conspiración al más alto nivel. ¿Estás hablando de la intervención del gobierno? Hablo de poder. Poder. Joder. El que puede hacer bailar a 18 millones de dólares como una marioneta y obligar a hombres poderosos a morir a voluntad. Nos miró a cada uno por turno. Todos estamos en peligro ahora. La pregunta es si seguimos buscando la verdad, sabiendo el precio. No voy a ceder, dijo Nash con firmeza. Mataron a Robert. Fuera lo que fuese, no merecía morir en una sala de interrogatorios federal. ¿Dennis?, pregunté. ¿Están amenazando a tu esposa? El rostro de Orville estaba pálido, pero su voz era firme. Si huyo ahora, me poseerán para siempre. Sarah no querría eso. Saldremos adelante con esto. Kramer se puso de pie.
Apostaré unidades afuera, discretamente. Pero Wolf, si tienes razón, vamos a necesitar más que mi departamento. Necesitamos a alguien dentro de las fuerzas del orden federales en quien podamos confiar. Quizás, dijo Wolf. Pero primero, necesitamos entender el verdadero objetivo. 18 millones de dólares es una cifra considerable, pero no trascendental. Los secretos gubernamentales son valiosos, pero no justifican este elaborado plan. ¿Qué más había en esas cajas de seguridad que justificara el asesinato y la conspiración? Nash habló en voz baja. Hay algo. Escuché un rumor. Coleman tenía una lista. ¿Qué tipo de lista? Nombres, números de cuenta, detalles de contribuciones ilegales a campañas canalizadas a través de cuentas en el extranjero, suficiente para derribar medio Washington. La sala volvió a quedar en silencio. Finalmente Wolf habló. Entonces, sabemos por qué mueren todos los involucrados. Alguien de esa lista ha decidido hacer limpieza. Los 18 millones solo eran un cebo para atraer a cualquiera que supiera del verdadero premio. Se volvió hacia mí. Archie, vamos a necesitar ayuda. Llama a Saul a Boston. Dile que lo deje todo y regrese de inmediato. Y contacta también a Durkin y Cather. Necesitamos vigilancia en todas partes. ¿Qué pasa con el caso?, preguntó Kramer. Oficialmente, está resuelto, Vogel confesó. Oficialmente, pueden cerrarlo. Extraoficialmente, encontraremos a quien convirtió una bóveda de banco en un arma homicida, y luego nos aseguraremos de que se enfrente a la justicia, de una forma u otra. Al terminar la reunión, no pude evitar la sensación de que acabábamos de declarar la guerra a un enemigo invisible. En algún lugar de la ciudad, alguien probablemente planeaba la próxima muerte. La única duda era si sería la de uno de los nuestros. Decidí limpiar mi arma. En mi experiencia, cuando Nero Wolf pone esa mirada, las balas suelen salir disparadas. Para el viernes por la mañana, la casa de piedra rojiza se había convertido en una fortaleza. Saul Panzer había llegado de Boston a las 3 de la madrugada, con aspecto irritado pero alerta. Fred Durkin vigilaba la entrada trasera. Ori Cather tenía la vista desde la esquina, y yo apenas había dormido, haciendo malabarismos entre llamadas y controles de seguridad. Las noticias estaban llenas de información sobre la muerte de Coleman y la redada del FBI. La historia oficial era impecable. Coleman Industries había estado blanqueando dinero para extranjeros. Vogel les había ayudado a usar el State Bank como intermediario. Y cuando se desveló el plan, Vogel se suicidó y el corazón de Coleman se dio por el estrés. Caso cerrado, nada que ver, Tonterías. declaró Wolf durante el desayuno, atacando los huevos con una violencia inusual. Fritz, la mermelada de tomate verde, por favor. Archie, ¿qué has aprendido? Mucho, pero nada bueno. La tripulación del Brink del miércoles, 2 están desaparecidos. 1 está en cuidados intensivos con una enfermedad misteriosa. El fiscal federal que interrogaba a Coleman, reasignado a Alaska. El rastro electrónico que nos mostró Nash, borrado de los servidores del banco. Limpieza profesional de casas. Con de lejía industrial. Y el Lon Cohen. Le dijeron que dejara de publicar la historia. Su editor recibió la visita de unos hombres muy serios con placas federales. Wolf gruñó. Que vayan la señora Nash y el señor Orville. Es hora de un consejo de guerra. Se habían deterioradas. Nash había cambiado su traje de trabajo por vaqueros y un suéter, lo que la hacía parecer más humana y vulnerable. Orville había pasado la noche hablando por teléfono con los médicos de su esposa, organizando la seguridad en el hospital. La situación es la siguiente, comenzó Wolf. Hemos puesto el dedo en el avispero, y el dedo se está movilizando. La investigación tradicional es imposible. Los testigos mueren, las pruebas se desvanecen, y los funcionarios se corrompen o se acobardan. Por lo tanto,
Debemos ser poco tradicionales. ¿Qué significa?, preguntó Nash. Pasamos a la ofensiva. Señora Nash, usted mencionó que Coleman tenía una lista de contribuciones ilegales a la campaña. ¿Dónde guardaría semejante cosa? No en la oficina. Eso fue confiscado. No en su casa. Es demasiado obvio. Robert estaba paranoico. Tendría copias en varios lugares. ¿Cajas de seguridad? Posiblemente. Tenía cajas en varios bancos bajo distintos nombres, incluyendo el Banco Estatal. Ella asintió lentamente. Apartado 1247, registrado a nombre de una empresa fantasma llamada Prometheus Holdings. Wolf se volvió hacia mí. Archie llama al inspector Kramer. Di al que necesitamos acceder a esa caja inmediatamente. Necesitará una orden judicial. Entonces lo conseguirá. Dígale que contiene. Es lo suficientemente ambicioso como para arriesgar su carrera por pruebas que podrían sacudir a Washington. Hizo la llamada. Kramer se mostró escéptico hasta que mencioné las contribuciones de campaña y Washington. Entonces se quedó en silencio. Dame 2 horas, dijo finalmente. Mientras esperábamos, Saul informó: hay vigilancia en la casa. 2 coches con matrícula federal. No intentan esconderse. Cuidan que sepamos que nos vigilan, dijo Wolfe. Intimidación. Están impidiendo que alguien entre o salga. Todavía no. Pero están fotografiando a todo el que se acerca. Déjalos. Fred. ¿Qué pasa con la parte trasera? La voz de Fred resonó por el intercomunicador. De momento todo despejado, pero hay una furgoneta estacionada allí desde el amanecer. Marcas de Coned, pero Coned dice que no tienen órdenes de trabajo para esta cuadra. Más observadores. Ori. El tráfico peatonal es normal, pero vi a 2 tipos haciendo el papel de turistas. Han pasado 6 veces, tomando fotos. Así que estamos rodeados, pero aún no prisioneros. Es hora de poner a prueba su determinación. Archie. Vamos al banco. Lo miré fijamente. Cuando Wolf saliera voluntariamente de la casa fue todo un acontecimiento. Salir bajo vigilancia federal era algo sin precedentes. ¿Hablas en serio? Perfecto. Si queremos examinar la caja de Coleman antes de que nuestros oponentes se den cuenta de su descuido, debemos actuar ya. Traigan el auto. 20 minutos después, yo conducía el sedán Heron, con Wolf atrás. Su corpulencia hacía que el coche se inclinara ligeramente hacia un lado. Kramer iba a su lado, con la orden judicial en la mano, con aspecto de haberse tragado algo que aún se movía. Esto es una locura, murmuró Kramer. Si esa caja contiene lo que crees, todos seremos el blanco. Ya lo somos, respondió Wolf. La diferencia es que seremos objetivos informados. El conocimiento es nuestra única arma contra esta gente. Los coches de vigilancia federal nos seguían a una distancia prudencial. No intentaron detenernos, lo cual fue, de alguna manera, peor que si lo hubieran hecho. El Banco Estatal era un carnaval de escenas del crimen, cinta amarilla, guardias de policía, y reporteros se apiñaban como moscas, pero la placa y la bravuconería de Kramer nos permitieron llegar a la bóveda. Janet Kerr nos recibió allí, con aspecto demacrado. Señor Wolf, no esperaba verlo. Las circunstancias me obligan necesariamente. Necesitamos acceder a la casilla 1247. Revisó sus registros. Prometheus Holdings. Sí, lo tenemos. Pero necesitaré verificar las firmas y que esté presente un funcionario del banco. Por supuesto, sigan el protocolo. No queremos ninguna irregularidad. La bóveda se sentía diferente bajo la cruda luz de la mañana, menos misteriosa, más propia de lo que era, un armario muy caro para secretos.
Kerr nos condujo a una pequeña sala de observación junto al almacén de cajas. Necesitaré la llave, dijo. No tenemos la llave de Coleman, admitió Kramer. Entonces, tendremos que perforarlo. Eso requiere autorización adicional y... Perfora, ordenó Wolf. La orden del inspector Kramer cubre cualquier acción necesaria para acceder al contenido de la caja. Tardaron 40 minutos. El taladro chirrió a través del metal mientras esperábamos Wolf, sentado como un Buda en una silla demasiado pequeña para él. Kramer paseándose de un lado a otro y yo vigilando la puerta. Los agentes federales nos habían seguido al banco. Estaban en el vestíbulo, sin hacer ningún movimiento para intervenir, pero claramente listos para actuar. Finalmente, el cerrajero dio un paso atrás. Entendido. Kerr sacó la larga caja metálica y la puso sobre la mesa. Necesito inventariar el contenido en su presencia. Continúe, dijo Wolfe. Levantó la tapa. Dentro había 3 artículos, un sobre Manila grueso, un pequeño libro de contabilidad negro y una memoria USB. Kramer extendió la mano hacia ellos, pero la mano de Wolfe salió disparada con sorprendente rapidez. Primero las fotos. Archie, saqué mi cámara y documenté todo antes de que Kramer abriera el sobre. Su rostro experimentó varios cambios de color interesantes mientras leía. Dios mío, suspiró. Hay senadores aquí, congresistas, un juez federal, miembros del gabinete. Todos reciben contribuciones ilegales a través de Coleman Industries, preguntó Wolf. Según esto, fichas, cantidades, números de cuenta. Todo está aquí. Levantó la vista. Esto es suficiente para desatar el mayor escándalo desde Watergate. Es por eso que la gente muere, dijo Wolf. El libro de contabilidad. Kramer lo abrió. Más de lo mismo, pero escrito a mano por Coleman. Nombres, números, notas crípticas sobre favores debidos y servicios prestados. ¿La memoria USB? Pregunté. Aquí no, dijo Wolf. Ya hemos visto suficiente, inspector. Esa evidencia debe llegar a manos honestas de inmediato. Sugiero copiarlo todo, antes de que desaparezca misteriosamente. El FBI sí ha visto comprometida. Algunos de estos nombres son altos funcionarios del Departamento de Justicia. Contacta directamente con el fiscal federal del Distrito Sur. Mary Crawford es ambiciosa y, lo que es más importante, no figura en esta lista. Salimos con la evidencia bajo custodia de Kramer y un pequeño ejército de policías como escolta. Los agentes federales nos siguieron, pero no interfirieron. Todavía, de vuelta en la casa de piedra rojiza, Wolfe se acomodó en su silla, con un suspiro. Fase 1 completada. Hemos confirmado de qué se trata. La fase 2 será más peligrosa. ¿Fase 2? Pregunté. Descubrir quién de esos nombres está dispuesto a matar para guardar su secreto. Alguien de esa lista orquestó toda esta operación. Usaron los 18 millones como distracción, eliminaron a Coleman y Vogel, y creyeron haber destruido toda evidencia de sus crímenes. Pero se les escapó la póliza de seguro de Coleman, dijo Nash. Robert siempre tenía un plan B. En efecto. Y ahora saben que lo tenemos. Pronto actuarán contra nosotros. La pregunta es cómo. Sonó el teléfono. Contesté yo y una voz que no reconocí suave, colta, con un toque de firmeza. Señor Goodwin, me llamo Arthur Bannister. Soy subdirector del FBI. Quisiera hablar con el señor Wolf sobre los materiales que se llevó hoy del State Bank. Tape el auricular. El subdirector del FBI quiere charla. Wolf entrecerró los ojos. Ponlo en alta voz. Señor Wolf. La voz de Bannister llenó la sala. Entiendo que ha entrado en posesión de ciertos documentos. Documentos que podrían malinterpretarse fácilmente sin el contexto adecuado.
Dudo que se estén malinterpretando en absoluto, respondió Wolf. El soborno y la corrupción son conceptos bastante sencillos. No comprende las complejidades que esto implica. Asuntos de seguridad nacional, investigaciones en curso que podrían verse comprometidas. Le pido que entregue esos materiales a las autoridades federales competentes. Están en manos de las autoridades competentes. El inspector Kramer del Departamento de Policía de Nueva York los tiene. Eso es inaceptable. Necesitamos que nos devuelvan esos documentos de inmediato. Oh, hubo una pausa. Señor Wolf, es usted un hombre inteligente. Debe ser consciente de las fuerzas que se alinean en su contra. Su cliente Dennis Orville tiene una esposa enferma. La señora Nash tiene familia, una hermana en Seattle, creo, y usted mismo, a pesar de su reclusión, no es invulnerable. Su hombre, Archie Goodwin, se mueve por la ciudad con total libertad. Los accidentes ocurren. ¿Nos está amenazando, señor Bannister? Estoy explicando la realidad. Esos documentos se recuperarán. La única pregunta es si eso ocurrirá con o sin daños colaterales. Tienes una hora para decidir. La línea se cortó. Bueno, dije en el silencio. Eso fue refrescantemente directo. Está entrando en pánico, dijo Wolfe. Amenazas de esa naturaleza indican desesperación. La pregunta es si el señor Bannister es uno de los autores de esta conspiración o simplemente un mero instrumento. Su nombre no estaba en la lista, señaló. Nash. No, pero el de su superior sí. El director del FBI recibió más de 2 millones en contribuciones a través de Coleman Industries. El señor Bannister está protegiendo a su jefe y, por extensión, su propia carrera. ¿Y qué hacemos?, preguntó Orville. No podemos luchar contra el FBI. No luchamos contra ellos, dijo Wolf. Los superamos en maniobras. Archie llama a la señorita Crawford, a la Fiscalía Federal. Dile que el inspector Kramer tiene pruebas que requieren atención inmediata. Luego llama a Lon Cohen. Dile que esté preparado para la historia de su carrera. Nos detendrán, dijo Nash. Tienen el poder. Tienen poder sobre las instituciones, corrigió Wolf. Pero las instituciones están hechas de personas, y las personas aún pueden elegir la valentía sobre la cobardía. Veremos qué opción prevalece. Sonó el timbre. Por la ventana, vi un pelotón de agentes federales en la entrada. Al parecer, dije, Bannister decidió no esperar una hora. Entonces, lo recibiremos, dijo Wolf. Pero primero, Archie, haz esas llamadas, rápido. Al alcanzar el teléfono, me pregunté si habíamos presionado demasiado rápido. Pero ya era tarde para reconsiderarlo. El gobierno federal estaba a la puerta, y Nero Wolfe estaba en su silla, listo para la guerra. Los próximos minutos determinarían si prevalecería la verdad o el poder. Dadas las fuerzas que se alineaban contra nosotros, no habría apostado por la verdad. Pero, de nuevo, aprendí a nunca apostar contra Nero Wolfe cuando tenía esa mirada en sus ojos. Arthur Bannister parecía exactamente lo que era, un funcionario del gobierno que había llegado a lo más alto, sin hacer olas. Traje gris, cabello gris, moralidad gris. Venía con 4 agentes, todos con aspecto de preferir estar en otro lugar. Señor Wolf, dijo Bannister, acomodándose en el sillón de cuero rojo, sin invitación. Espero que podamos resolver esto con sensatez. Eso depende de tu definición de sensatez, respondió Wolf. Se incluye suprimir pruebas de conspiración criminal, entonces no. Estás siendo melodramático. Lo que tienes son registros financieros que podrían interpretarse de muchas maneras. Sin contexto, el contexto es soborno. La interpretación es corrupción. Por favor, no insultes mi inteligencia pretendiendo lo contrario. Bannister apretó la mandíbula.
Esos documentos son clasificados. Su divulgación comprometería las investigaciones federales en curso. ¿En qué? ¿Hasta qué punto tus colegas tienen las manos metidas en el bote de las galletas? Señor Wolf, intento ser razonable. Devuelva los documentos y olvidaremos este lamentable incidente. La esposa del señor Orville seguirá recibiendo la mejor atención médica. La señora Nash será puesta bajo protección de testigos. Recibirá una compensación por su tiempo. ¿Y los asesinatos de Coleman y Vogel? Coleman tenía una afección cardíaca. Vogel era inestable, fue trágico, pero no un asesinato. Los ojos de Wolf estaban entrecerrados, lo que significaba que estaba completamente alerta. Señor Bannister, ¿quién le ordenó venir hoy? ¿Director Morrison? Bannister se estremeció casi imperceptiblemente. Estoy aquí por mi propia voluntad. Tonterías. Morrison está en la lista de Coleman por 2.300.000 contribuciones ilegales. Te envió a arreglar su desastre. ¿Quién más sabe de los documentos? Eso no es. ¿Quién más lo sabe? La voz de Wolf podría haber grabado el cristal. El director. El fiscal general. Algunos más. Otros que también aparecen en la lista. Bannister sudaba. Señor Wolf, no entiende a qué se enfrenta. Esto va más allá de la simple corrupción. Tiene implicaciones para la seguridad nacional. Siempre hay casos en los que los hombres poderosos son pillados con los pantalones bajados. Dígame, señor Bannister, ¿cuál es su precio? Disculpe? Todos en esa lista pagarán para participar. ¿Cuánto pagaste? ¿O solo esperas una gloria reflejada cuando Morrison se convierta en fiscal general? Bannister se levantó bruscamente. Hemos terminado. Tiene una hora para devolver esos documentos. Después, tendré órdenes de arresto para todos los presentes en esta sala. ¿Bajo qué cargos? Obstrucción a la justicia, robo de información clasificada, conspiración. Pensaré en otros. Por favor, hágalo. Estoy seguro de que Mary Crawford los encontrará fascinantes cuando presente los registros de Coleman ante un gran jurado. Bannister se quedó inmóvil. Contactó con el fiscal federal. La inspectora Kramer lo hizo. Yo debería tener los documentos, junto con copias enviadas a un lugar seguro por si los originales desaparecen misteriosamente. Idiota, dijo Bannister en voz baja, firmaste tu sentencia de muerte. Quizá, pero al menos moriré con las manos limpias. ¿Puedes decir lo mismo? Bannister se fue sin decir una palabra más, con sus agentes siguiéndolo. Por la ventana, los vi reunirse en la acera. Bannister gesticulaba con enojo mientras hablaba por teléfono. Bueno, dije, eso salió bien. Mejor de lo esperado, dijo Wolfe. Está nervioso. Los hombres nerviosos cometen errores. Archie, ¿cómo van nuestras llamadas? Crawford tiene los documentos. Está convocando un gran jurado de emergencia. El editor de Lon se armó de valor de repente. La historia se publicará en la edición de mañana, en línea, en una hora. Excelente. Ahora esperamos. Sonó el teléfono. Contesté y oí al inspector Kramer hablando rápido. Goodwin, tenemos un problema. Hubo un tiroteo en la iglesia presbiteriana de Colombia. Alguien intentó matar a la esposa de Orville. Orville, que había permanecido en silencio en su silla, emitió un sonido como el de un animal herido. ¿Está viva? Pregunté. Sí, pero es un caso muy delicado. El tirador está muerto. La seguridad del hospital lo atrapó. Profesional por lo que parece. Bien afeitado, sin identificación, sin etiquetas en la ropa. Estaremos allí enseguida, dije. Pero Wolf levantó una mano. No. Eso es lo que quieren. Atraernos, dispersar nuestras fuerzas. Señor Orville,
Lamento profundamente este ataque a su esposa, pero irme ahora sería hacerles el juego. Mi esposa se está muriendo, gritó Orville. Ella ya se moría antes de que esto empezara. Ahora se está muriendo como blanco porque elegiste la verdad en lugar de la complicidad. Honra esa decisión, llevando esto a cabo. Fue brutal, incluso para Wulfo, pero también estuvo bien. Orville se recostó en su silla, con lágrimas, corriendo. Kramer, dije por teléfono, puedes asegurar el hospital. Ya está hecho. La mitad del departamento está ahí. Pero, Goodwin, esto cambia las cosas. Ya no son solo amenazas. Sí, nos dimos cuenta. Esperen. Colgué cuando volvió a sonar el timbre. Esta vez era Lon Cohen, con cara de que la Navidad se había adelantado. Archie, señor Wolf, la noticia está en directo. Mi teléfono está a punto de estalar. La redacción de Washington se está volviendo loca. Esto tiene madera de Pulitzer. Felicidades, dijo Wolf, secamente. Si acabas de pintar una Diana en la espalda, ve la pena. El público tiene derecho a saber cuándo sus líderes están comprados y pagados. Sacó su teléfono. Necesito citas. Señor Wolf, ¿cómo descubrió esta conspiración? A través de la intersección de la codicia y la arrogancia. Los hombres que se creen intocables invariablemente dejan rastros de sus crímenes. ¿Puedes explicarme más sobre? Las luces se apagaron. En la repentina oscuridad, oí cristales rotos. Entonces Nash gritó. Saqué mi arma y me lancé hacia donde la había visto por última vez, chocando con alguien que definitivamente no debía estar allí. Caímos enredados, y sentí algo silbando cerca de mi oído. Una cuchilla o tal vez un dardo. Archie, era Sol, desde el pasillo. El haz de luz de una linterna atravesó la oscuridad, iluminando a dos figuras, vestidas de negro, que corrían hacia el escritorio de Wolf. Disparé 2 veces. Una figura giró y cayó. La otra siguió avanzando hasta que la porra de Saúl le dio detrás de la oreja. «¡Luces!», ordenó Wolf. Fritz, el interruptor. Se activó la energía de emergencia. Wolf la había instalado años atrás tras un incidente similar. La oficina parecía un campo de batalla. Un atacante caído y sangrando. Otro inconsciente. Nash estaba en el suelo, agarrándose el brazo por donde sobresalía un dardo. «¿Veneno?», pregunté, comprobando sus pupilas. Sedante, creo, consiguió decir. Me siento mareada. Orville estaba de pie junto al atacante herido, sosteniendo un atizador como si fuera un garrote. Iba a por el señor Wolf. «Oui, lo detuviste», dijo Wolf con aprobación. «Bien hecho». Se acercaban sirenas. Muchas. Lon estaba en la esquina, grabando todo con su teléfono. «Esto no tiene precedentes», susurró. «Un asalto real a la casa de piedra rojiza de Nero Wolf. No es algo sin precedentes», corregí, revisando los bolsillos del atacante inconsciente. Vacíos, por supuesto, pero definitivamente es una escalada. Wolf examinaba el dardo que había alcanzado a Nash. Midazolam, si no me equivoco. Sedación rápida. Deterioro de la memoria. Querían prisioneros, no cadáveres. «¿Por qué?», preguntó Saúl. «Para averiguar qué sabemos y a quién se lo hemos contado. Métodos de interrogatorio tradicionales, sin duda. El señor Bannister nos advirtió. La policía llegó en masa, con Kramer al frente, echó un vistazo a la escena y empezó a maldecir con ingenio. «¿Agentes federales?», preguntó. «Operativos desconocidos», respondió Wolf. «Pero sin duda recursos federales. El momento era demasiado preciso para cualquier otra cosa. El herido necesita una ambulancia», dije. «Aunque dudo que hable». «Nunca lo hacen», asintió Kramer. Miró a Wolf.
Esto está escalando más allá de lo que mi departamento puede manejar. Tenemos que terminar lo que empezamos, dijo Wolf con firmeza. Inspector, en unos 40 minutos, Mary Crawford anunciará las acusaciones basándose en los documentos de Coleman. En cuestión de horas, algunas de las personas más poderosas de Estados Unidos estarán bajo arresto. Lo saben, por eso están tan desesperados como para intentar un secuestro a plena luz del día. Entonces, ¿qué hacemos? Sobrevivimos los próximos 40 minutos. Después, la suerte está echada. La conspiración será pública, y matarnos se convierte en una venganza inútil en lugar de una necesidad estratégica. 40 minutos, repitió Kramer. En esta ciudad, eso es toda una vida. Tenía razón. Pero habíamos llegado demasiado lejos como para rendirnos ahora. La verdad estaba a punto de salir a la luz, y solo nos faltaba vivir lo suficiente para verla publicada. Recargué mi arma y me dispuse a esperar. En algún lugar de Washington, hombres poderosos hacían llamadas desesperadas. En algún lugar de la ciudad, probablemente se estaban movilizando más asesinos. Pero en la oficina de Wolf, rodeado de amigos y aliados, con la verdad de nuestro lado, y la prensa ya publicando la historia, me gustaban nuestras posibilidades. Archie, dijo Wolf en voz baja. Bien hecho. Solo otro día, en la oficina, respondí. Pero ambos sabíamos que no era así. Ese fue el día en que Nero Wolf declaró la guerra al gobierno federal y ganó. Suponiendo que sobreviviéramos los próximos 39 minutos. Los siguientes 39 minutos se sintieron como 39 horas. Convertimos la casa de piedra rojiza en una fortaleza. Sol y Fred en las ventanas. Ori vigilando la retaguardia. Los hombres de Kramer rodeando el edificio. Nash dormitaba a ratos en el sofá, luchando contra el sedante. Orville la vigilaba con el atizador de la chimenea, con aspecto de centinela medieval. Wolf, como era de esperar, estaba sentado en su escritorio leyendo un libro. Archie, el estado de vigilancia en este país ha alcanzado niveles alarmantes, incluso cuando pueden monitorear nuestra red eléctrica, con la suficiente precisión como para cortar la electricidad en el momento oportuno. Sí, es una falta de consideración. Asentí, sin apartar la vista de la calle. Habían llegado 3 furgonetas más, todas con logotipos de diferentes compañías de servicios públicos, con Ed, Verizon y ahora Time Warner. Ni siquiera intentan ser sutiles. La desesperación genera descuido. Pasó la página. ¿Ha actualizado el señor Cohen su historia? Lon levantó la vista de su teléfono. Cada 5 minutos, el tráfico web colapsa nuestros servidores. CNN lo acaba de detectar. Fox lo llama noticias falsas, pero lo están cubriendo. El Washington Post está acosando a los periodistas. ¿Y la SRA? ¿Crawford? Miré mi reloj. Faltan 22 minutos para su rueda de prensa. Sonó el teléfono. Todos nos pusimos tensos, pero era solo Fritz informando que había silencio en la cocina. Luego volvió a sonar. Oficina de Nero Wolf. Archie Goodwin Olabe. Señor Goodwin, le presento a la senadora Patricia Marwood. Conocía el nombre, figuraba en la lista de Coleman por la modesta suma de 50,000, poca cosa comparado con otras, pero aún así, ilegal. ¿Qué podemos hacer por usted, senador? ¿Puedo hablar con el señor Wolf? Es urgente. Miré a Wolf, quien asintió. Presioné el altavoz. Senador Marwood, dijo Wolf. ¿Llama para negociar? Llamo para advertir. En 15 minutos, un juez federal emitirá una orden judicial de seguridad nacional que bloqueará la conferencia de prensa de Crawford y celará todas las pruebas de este asunto. También están preparando órdenes de arresto para todos los que están en su casa. ¿Con qué fundamento? Espionaje. Afirman que los documentos de Coleman contienen información
clasificada que usted conspiró para divulgar a potencias extranjeras. Absurdo. Claro que sí. Pero no tiene por qué quedarse así. Basta con retrasar las cosas lo suficiente para que cierta gente haga limpieza. Señor Wolf, sí, acepté ese dinero. Para mi campaña, no para mí, pero eso no es excusa. Estoy preparado para afrontar las consecuencias, pero lo que planean va más allá del control de daños. Se habla de accidentes, desapariciones, están aterrorizados. ¿Quién son ellos, senador? Tienes la lista. Fíjate en las cifras más altas. Morrison del FBI, el subsecretario de Defensa Carly, el juez Harold Brennan del Segundo Circuito. Él es quien firma las órdenes. Han activado recursos inimaginables. ¿Por qué advertirnos? Hubo una pausa. Porque tengo una hija, señor Wolf. Tiene 15 años. No quiero que crezca en un país donde esto sea normal, donde el asesinato es solo otra herramienta política. Deténganlos y aceptaré el castigo que me corresponda. Agradezco su advertencia, senador. Le sugiero que contacte directamente con Mary Crawford. Una pronta cooperación le vendría bien. Ya está. Mi abogado está con ella. Buena suerte, señor Wolf. Ella colgó. La habitación estaba en silencio. 15 minutos, dijo Kramer. Vendrán en masa. Mis hombres no pueden detener a agentes federales con órdenes judiciales válidas. No será necesario, dijo Wolf. Se puso de pie, un evento tan inusual que llama la atención. Damas y caballeros, estamos a punto de usar lo que Archie llamaría una jugada desesperada. Señor Cohen, ¿cuánto tardará en organizar una transmisión en vivo? ¿Desde aquí? 10 minutos con mi teléfono y buena conexión. Hágalo. Inspector, necesito que aparezca en la toma. Señor Orville, señora Nash, si puede. Su presencia es crucial. Vamos a hacer que esas órdenes son irrelevantes, eliminando su premisa. ¿Cómo? Pregunté. Confesando. To do. En directo. Sonrió. Una imagen tan aterradora que haría confesar a criminales empedernidos. Afirman que ocultamos documentos clasificados para venderlos a potencias extranjeras. Mostraremos al mundo exactamente qué tenemos y por qué, sin secretos, sin influencia, sin motivos para arrestarlos. Dirán que la transmisión en sí misma es una traición, advirtió Kramer. Déjenlos. Mientras discuten tecnicismos legales, millones verán la verdad. La opinión pública siempre prevalece sobre la del juez Brennan. Logne estaba preparándose, usando libros para apoyar su teléfono en el ángulo correcto. Saldrá en 8 minutos. Y avisado a la redacción, lo publicarán en todas las plataformas. Señor Wolf, dijo Nash débilmente desde el sofá. Tengo las copias de seguridad de Coleman. Todo está en la nube, registros financieros, correos electrónicos, grabaciones de conversaciones. Si vamos a confesar, confesémoslo todo. Acceda a ellos, ordenó Wolf. Archie, ayúdala a llegar al escritorio. Necesitamos que estén visibles en la pantalla. Los siguientes minutos fueron un caos controlado. Nash abrió documentos en su tableta, mientras Lone se coordinaba con su redacción. Kramer colocó a sus agentes uniformados donde fueran visibles a través de las ventanas, un mensaje claro de que la policía de Nueva York nos protegía. 3 minutos, anunció Lone. Los federales se están moviendo. 2 minutos para que lleguen a la puerta. Entonces, empecemos. Wolf se sentó detrás de su escritorio, logrando de alguna manera parecer digno, a pesar de todo. Los demás nos alineamos a su alrededor. Nash con su tableta, Orville firme, Kramer con el uniforme completo, y yo intentando aparentar que no había estado en un tiroteo. Estaremos en vivo en 5, 4, 3, señaló Lone. Buenas noches, comenzó Wolf.
con la voz llena de autoridad de quien ha resuelto cientos de casos desde esa silla. Soy Nero Wolf. Detrás de mí están el inspector Kramer del Departamento de Policía de Nueva York, Dennis Orville y Victoria Nash, ex empleados de State Bank y Coleman Industries, respectivamente, y mi socio, Archie Goodwin. Estamos a punto de ser arrestados por falsos cargos de espionaje, y pensé que el público debería saber por qué. A través de la ventana, pude ver a los agentes federales concentrándose en nuestra entrada. Hace 4 días, 18 millones de dólares desaparecieron del State Bank of New York. Este robo fue una tapadera para un delito aún más siniestro: la recuperación y destrucción de pruebas que documentan años de sobornos sistemáticos que involucraron a algunos de los más altos funcionarios de nuestro gobierno. Nash levantó su tableta y mostró la lista. Lone amplió la imagen para asegurarse de que los nombres fueran visibles. Estos documentos, recuperados de la caja de seguridad de Robert Coleman, detallan contribuciones ilegales a campañas electorales por un total de más de 30 millones de dólares. Entre los destinatarios se encuentran senadores, congresistas, jueces federales y altos funcionarios de las fuerzas del orden. Sus nombres son ahora de dominio público. Sonó el timbre. Luego, golpes. Hey, agentes federales, a mi puerta, continuó Wolf con calma. Tienen órdenes de arresto basadas en la afirmación de que estos registros financieros son información clasificada. Ustedes, el pueblo estadounidense, ahora pueden juzgar por sí mismos si documentar un soborno constituye un secreto de Estado que vale la pena proteger. Abran, agentes federales, tenemos una orden judicial. Inspector Kramer, dijo Wolf, ¿considera usted que estos documentos son evidencia de actividad criminal? Por supuesto, dijo Kramer con firmeza. El Departamento de Policía de Nueva York ha enviado copias a los fiscales correspondientes. Señora Nash, como directora financiera de Coleman Industries, ¿puede verificar la autenticidad de estos registros? Todas las transacciones son reales, dijo Nash. Yo mismo procesé muchas de ellas. Estoy dispuesto a testificarlo bajo juramento. Los golpes se intensificaron. Habían traído un carnero. Déjalos entrar, Archie, dijo Wolf. Caminé hacia la puerta con la mayor calma posible. En cuanto la abrí, los agentes entraron en tropel, armados. Que nadie se mueva. Manos donde podamos verlas. Estamos en directo, dijo Lon alegremente, manteniendo el teléfono firme. Sonrían a los votantes. Y el agente principal, al darse cuenta de la situación, habló con cautela. Tenemos órdenes de arresto contra todos los presentes en esta sala por espionaje y robo de material clasificado. ¿Qué materiales clasificados?, preguntó Wolf con suavidad. Los documentos que ha estado mostrando contienen información vital para la seguridad nacional. Estos documentos detallan sobornos pagados a funcionarios gubernamentales. Es la corrupción ahora información clasificada. El agente no tenía una buena respuesta para eso. Mientras nos esposaban, con cuidado atentos a las cámaras, Wolf pronunció su declaración final. La verdad ahora es pública. Lo que nos suceda es irrelevante. Los crímenes que hemos expuesto no pueden volver a ocultarse. Confío en que el pueblo estadounidense exigirá justicia. Hermoso, dijo Lon mientras lo esposaban también. Absolutamente hermoso. Esto ya se está haciendo viral. Mientras nos sacaban, vi que se congregaba una multitud. Alguien empezó a aplaudir. Luego, otros se unieron. Para cuando llegamos a los vehículos federales, sonó como un trueno. ¿Crees que funcionó?, le pregunté a Wolf mientras nos metían en coches separados. Lo sabremos pronto. Pero Archie, sí, cuando salgamos, y saldremos, recuérdame que te suba el sueldo.
Disparar en la oscuridad requiere una puntería excepcional. ¿Te diste cuenta de eso? Me doy cuenta de todo. Trabajo satisfactorio. Un gran elogio para Nero Wolf. Al alejarse el coche, vi que se formaba más gente, con los teléfonos en la mano, grabándolo todo. La historia se había difundido, extendiéndose como la pólvora. Pasara lo que pasara después, la verdad no se podía detener. A veces, eso es todo lo que se puede pedir. Eso, y un jefe dispuesto a enfrentarse a todo el gobierno federal desde su escritorio. El partido no había terminado, pero por primera vez, desde que empezó, estaba bastante seguro de que íbamos ganando. El centro de detención federal en el Bajo Manhattan no estaba diseñado para la comodidad, pero había estado en lugares peores. Nos separaron de inmediato, a Wolf, a una unidad médica por su tamaño, a Kramer, a un ala VIP, porque arrestar a jefes de la policía de Nueva York era políticamente delicado, y al resto nos dispersamos en la zona de detención general. Lo interesante fueron los guardias. La mitad quería estrecharme la mano. Vi la transmisión, susurró uno mientras me acompañaba al interrogatorio. Ya era hora de que alguien les plantara cara a estos cabrones. El interrogatorio en sí fue una broma. El fiscal federal, un chico nervioso que parecía que preferiría estar en cualquier otro lugar, no dejaba de preguntar sobre contactos extranjeros y protocolos de inteligencia clasificados. Le pregunté qué ley clasificaba el soborno. Después de 3 horas, se rindió. Tu abogado está aquí, dijo con aspecto aliviado. Esperaba a Nathaniel Parker, el abogado habitual de Wolf. En cambio, me encontré con un pequeño ejército de talentos legales en la sala de conferencias, incluyendo a 2 exfiscales generales y un secretario de la Corte Suprema. Señor Goodwin, dijo el abogado principal, soy David Kellerman. Estamos aquí pro bono cortesía de unos ciudadanos agradecidos que aprecian su labor. ¿Cómo está el señor Wolf? Irritado, pero ileso. Se niega a recibir evaluación médica, comida y conversación, hasta que, cito, acaben estas cosas. Los médicos temen que sufra una crisis de salud bajo su cuidado. No lo hará. Simplemente se está poniendo difícil. Es su pasatiempo. La buena noticia es que todos serán liberados en cuestión de horas. El juez que firmó las órdenes se recusó hace 20 minutos cuando los manifestantes llegaron a su casa con copias de los sobornos de Coleman. La fiscal federal de Washington, Don C., asumirá el cargo y no se muestra comprensiva con el encubrimiento. ¿Qué pasa con la conferencia de prensa de Crawford? Sucedió hace 1 hora. Se anunciaron 47 acusaciones formales y hay más por venir. El fiscal general renunció antes que responder a los interrogatorios. El director Morrison está bajo arresto domiciliario. Es un caos ahí fuera, un caos hermoso y purificador. Antes de que pudiera responder, otro abogado irrumpió. Retiran todos los cargos, órdenes de arriba. Sé lo que sé que eso signifique ahora. Puedes irte. Tardaron otra hora en procesar a la salida de todos. Encontré a Wolf en el vestíbulo, con cara de Buda molesto y la ropa arrugada. Kramer estaba con él, junto con Nash y Orville. Ah, Archie. Espero que no te hayan maltratado demasiado. He tenido primeras citas peores. ¿Y tú? Intentaron tomarme las huellas dactilares. Les expliqué que ya estaban archivadas en numerosas ocasiones anteriores y que repetir el proceso era redundante. No estuvieron de acuerdo. Llegamos a un acuerdo, me tomaron una huella dactilar y me abstuve de hacer comentarios sobre su ascendencia. Una multitud se había reunido afuera. Reporteros, fotógrafos y lo que parecía ser la mitad de Nueva York. Alguien los había organizado en un desfile de agradecimiento. Señor Wolf, gritaron. Gracias.
Es un héroe. Pufui, Murmuró Wolf, pero lo pillé casi sonriendo. Llegamos al coche que Kellerman nos había reservado. Mientras avanzábamos entre la multitud, hice la pregunta clave. ¿La esposa de Orville? Stable, dijo Kramer. El tirador. No esperaba que la seguridad del hospital estuviera armada. Se recuperará. ¿Y la investigación? ¿Qué investigación? La resolvieron. Los 18 millones se recuperaron de cuentas en las Islas Caimán. Vogel los había creado como fondo de escape para Coleman. Los verdaderos criminales enfrentan la justicia. Caso cerrado. No del todo, dijo Wolf. Aún queda la cuestión de quién ordenó el asesinato de Vogel y la muerte de Coleman. Eso ahora es jurisdicción federal. La nueva dirección del FBI se encargará de ello. ¿Lo harán? ¿O les resultará conveniente dejar las cosas como están? Kramer se encogió de hombros. Ya no es mi problema. Tengo a 30 periodistas pidiendo declaraciones y a un comisionado hablando de medallas. Me has convertido en un héroe, Wolf. No sé si te lo perdonaré. Dejamos a los demás primero. Nash se acogía voluntariamente al programa de protección de testigos. Quiero desaparecer un tiempo y descubrir quién soy cuando no estoy cometiendo delitos para multimillonarios. Orville fue directo al hospital, donde lo esperaba su esposa. Finalmente, solo quedamos Wolf y yo en camino a casa, a la calle 35, oeste. La casa de piedra rojiza parecía igual desde fuera, aunque noté masía fresca donde las balas habían impactado la fachada. Fritz nos recibió en la puerta, mostrando su emoción. Archie, señor Wolf, estaba muy preocupado. Las noticias dijeron que lo arrestaron. Sí, dijo Wolf. Fue tedioso. Espero que no hayan comprometido la cena. Claro que no. Patito con salsa de cereza, como estaba previsto. Excelente. Comeremos en 20 minutos. Primero necesito ver mis orquídeas. Se dirigió al ascensor. Con paso decidido. Empecé a seguirlo, pero me detuve. Necesitaba tiempo, a solas con sus plantas para restaurar el orden en su universo. En cambio, fui a la oficina y me serví una bebida saludable. La habitación aún mostraba señales de la pelea. Agüeros de bala, muebles volcados, manchas de sangre que Fritz no había logrado eliminar. Pero seguía siendo la oficina de Wolf. Seguía siendo el centro de nuestro extraño mundo. Sonó el teléfono. Consideré no contestar, pero luego lo cogí. La oficina de Nero Wolf. Señor Goodwin, les presento al senador Marwood. Quería agradecerles a usted y al señor Wolf. Lo que hicieron requirió una valentía increíble. Solo estamos haciendo nuestro trabajo, senador. No, fui más que eso. Podrías haber aceptado el dinero y colarte como todos los demás. En cambio, lo arriesgaste todo por la verdad. Eso importa. ¿Qué te pasa ahora? Me declaré culpable hace una hora. Renuncié al Senado. Probablemente cumpliré 2 años. Quizá menos si colaboro. Es, la verdad, un alivio. Mi hija dice que está orgullosa de mí por primera vez en años. Buena suerte, senador. Ya no soy senador. Solo Patricia. ¿Ya lo soy, Goodwin? Dígale algo. Al señor Wolf de mi parte. Quienes mataron a Coleman y Vogel siguen sueltos. Siguen siendo poderosos. Esto no ha terminado. ¿Algún nombre? No. Pero ten cuidado con los que escapan a la justicia. Los que tienen conexiones lo suficientemente profundas como para capear esta tormenta. Recordarán lo que hiciste. Colgó. Me quedé allí sentado, con la copa en la mano, pensando en su advertencia. Tenía razón, por supuesto. Habíamos ganado esta batalla, pero la guerra era más grande que un atraco a un banco o una conspiración. Wolf babó a la hora de siempre, con aspecto recuperado. Durante la cena le conté lo de la llamada de Marwood. Tiene razón, dijo.
atacando a su patito. Hemos podado el árbol, no lo hemos arrancado. Habrá consecuencias. Preocupado. Cautelosos. Pero no demasiado preocupados. Hemos sobrevivido a cosas peores que burócratas enojados con el orgullo herido. Pásame la salsa. ¿Y qué hay de los 18 millones? Técnicamente, nunca supimos exactamente cómo lo hicieron. ¿Importa? Se recuperó el dinero, se expuso a los culpables, se vengaron los asesinatos. Los detalles mecánicos son para técnicos e historiadores. Y Bannister nos amenazó de forma bastante explícita. El señor Bannister está explicando ante un gran jurado por qué intentó obstruir la justicia. Dudo que tenga energías para vengarse. Después de eso, comimos en un silencio confortable. Afuera, se oían las sirenas, la eterna música de fondo de Nueva York. Dentro, Fritz se ocupaba en la cocina mientras Wolf pensaba en el postre. Archie, dijo de repente. Bien hecho. Ya lo dices. Vale la pena repetirlo. Cuando entraron por las ventanas, sus acciones fueron ejemplares, rápidas, decisivas, eficaces. Solo protegiendo el sueldo. Tonterías. Podrías ganar más en otro sitio con menos peligro. Te quedas porque eres apto para este trabajo. Yo también. Formamos un equipo eficaz. Viniendo de Wolf, eso fue prácticamente una declaración de amor. Levanté mi copa. Por equipos efectivos. Ya la verdad, añadió. Alzando la suya. Por pasada de moda que sé. Bebimos. Ya sabía que, pasara lo que pasara, intentos de venganza, nuevos casos, nuevas conspiraciones, lo manejaríamos igual que este, con inteligencia, con balas cuando fuera necesario, y con la firme convicción de que la verdad importaba más que el dinero o el poder. Sonó el timbre. Miré a Wolf. ¿Debo responder? Lo pensó. Ha sido una semana llena de acontecimientos. Quizás nos hayamos ganado un respiro. Que suene. Así lo hicimos. Terminamos de cenar, hablamos de orquídeas, y fingimos que el mundo exterior no existía. Mañana habría nuevos problemas, nuevos clientes, nuevos misterios que resolver. Pero esta noche, habíamos ganado. El robo al banco estatal se resolvió. La conspiración se expuso. Y Nero Wolf regresó a su silla, donde pertenecía, en Nueva York, en aquella casa de piedra, rojiza de la calle 35 Este. Eso contaba como un final feliz. Nota del autor. En las semanas siguientes, 47 funcionarios del gobierno fueron acusados de corrupción. 23 fueron condenados, 12 se declararon culpables y 12 vieron sus casos desestimados por tecnicismos. Los 18 millones de dólares fueron devueltos al State Bank of New York, que sobrevivió al escándalo bajo una nueva administración. La esposa de Dennis Orville recibió sus tratamientos y vivió 3 años más, tiempo que ambos consideraron un regalo. Victoria Nash testificó en múltiples juicios antes de desaparecer bajo protección de testigos. Su testimonio fue crucial para lograr condenas. Arthur Bannister fue condenado por obstrucción a la justicia y cumplió 18 meses en una prisión federal. Tras ser liberado, escribió un libro en el que se proclamaba un patriota que intentó evitar que se divulgara información clasificada. No tuvo muchas ventas. El inspector Kramer efectivamente recibió una medalla que guarda en un cajón y no muestra a nadie. Nero Wolf volvió a su rutina de orquídeas, cerveza y casos que podía resolver sin salir de su casa de piedra rojiza. Aumentó el salario de Archie en un 15%, aunque se quejó de la inflación al hacerlo. Los asesinatos de Marcus Vogel y Robert Coleman siguen oficialmente sin resolverse. Extraoficialmente, ciertos archivos de inteligencia desclasificados años después sugieren que ambos fueron eliminados por una organización encubierta.
dentro del gobierno dedicada a proteger lo que denominaron estabilidad institucional. Ningún miembro de esta organización fue jamás identificado ni procesado. Pero esa, como diría Archie Goodwin, es otra historia.